¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos un día más aquí a Serantes Web, como siempre emitiendo a través de Facebook, por el canal personal eh, propio de Carlos Serantes Peña, también a través de Radio Sal, donde saludamos a toda la tropa del Camp de Turia, ahí encabezados por el amigo Tony Pinós, y también a través de nuestro canal de Twitch, Serantes Web. Posteriormente, como sabéis, subimos el programa a YouTube y a iVoox para tenerlos en todas las plataformas posibles. Recibe el saludo de Tono Sánchez de la realización de servidor Carlos Serantes en un programa en el cual volvemos a ponernos en la piel del coleccionista. En el día de hoy vamos a hablar de un libro que sale a la luz, que ya ha salido a la luz y es muy, muy especial, porque es el segundo, según tenemos entendido, de estas características en España después de uno publicado del Real Oviedo. Y es que la primera camiseta que un niño viste, la verdad que siempre realmente te marca, y si es la del equipo de tu tierra, pues mucho más. Cuando además se une el hecho de que el equipo de tu tierra un día te cuentan que es el más antiguo de España, más antiguo de nuestro país, pues ya intuyes que algo especial va a ser. Puede que no vengan los cromos, que no salga la televisión o en el FIFA, pero vas a sentir cosas que no corresponden al momento presente o vinculadas a un resultado puntual. En este club, que realmente no estaría mal que fuese el segundo de todos los amantes al fútbol español, recorrer su historia siempre se convierte en un bálsamo o una anestesia para tolerar el duro presente y soñar con ese esperanzador futuro pensando en títulos y victorias. Sin embargo, un día te das cuenta de que mientras esos tiempos de felicidad dentro del césped llegan, quizá el camino también merezca y mucho la pena. Cuando cambiamos los títulos por resiliencia, la fama por lealtad, el éxito por orgullo y lo superficial por lo interior, ya es tarde para volver a ver o sentir el fútbol como antes lo concebías. El 22 de octubre de 2015 en Huelva hubo una manifestación a la que acudieron más de 10.000 personas, un día entre semana, y en la que un niño vestido con una camiseta de un club español dominador en Europa, pero que no tenía vinculación alguna con su tierra, pues observaba curioso como aquella marea albiazul avanzaba alentando consignas de libertad para su club en una situación traumática, extrema. Quizá ese niño aquel día comprendió que ese club que no sale en los cromos, ese club que no está en el FIFA, ese club que probablemente no vería en un canal de gran audiencia, ya había traspasado esa línea. Avanzaba cumpliendo años hacia la eternidad más allá del fútbol y más allá del éxito o del fracaso. Con todos ustedes, con todos vosotros, hoy vamos a hablar de la primera camiseta del fútbol español, la camiseta del Recre, de nuestro Recre, el de todos los amantes del fútbol en España, que no es otra que la albiazul impregnada de la humilde grandeza. Y vamos a saludar ya al protagonista de nuestro programa en el día de hoy, que no es otro que el bueno de Edu Calero, nuestro amigo coleccionista de camisetas y objetos del Real Club Recreativo de Huelva. Edu, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues estupendamente. Súper ilusionado otra vez de tener otra vez un programa del nivel del tuyo. Siempre que salga, la otra vez que salió este programa y ahora siempre que salga, lo primero que hago es darle las gracias al maestro Javier Maldonado, que fue quien nos presentó, que me dio la alternativa, y que el viernes, por cierto, estará aquí en Huelva. Y a ti, por supuesto, por la sensibilidad, el cariño y el hueco que le deja siempre al decano, al Recre. Bueno, Edu, ¿cómo empezó tu colección del decano? Pues yo tenía más o menos unas 8 o 10 camisetas aproximadamente, ¿no? Y mi padre estuvo ingresado, que estuvo muy mal y tal, en el hospital bastante tiempo. Gracias a Dios se recuperó y hoy está fenomenal. Y en las noches estas de guardia que nos turnábamos mis hermanos y yo y tal, pues cogía y al final pues lo que más te gusta que es, pues en mi caso pues mi pasión es el Recre. Entonces pues vídeos de YouTube, me venía en Wallapop, eBay, toda la colección, empecé a bichear
y al final, pues a lo mejor en cuestión de un mes y pico me puse a lo mejor en 30 o cosas así. Luego ya el gusanillo ese ya empieza cada vez más a picarte y empiezas a conocer a otros coleccionistas, empiezas a conseguir ya no solo camisetas también, sino otro tipo de objetos. Y hoy en día pues tengo eso, 205, tengo que mirar, pero 205, 206 distintas, ¿no? De la historia del Recre, de primera, segunda, tercera, conmemorativas, y me quedan para atrás, que hay varias que no tengo, Bueno, que las he conseguido. yo creo, Edu, que una colección y más la del decano, pues es inacabable, ¿no? Esa colección. Siempre hay algún objeto, alguna camiseta, algún recuerdo que se pueda añadir, ¿no? Sí. A mí, vamos, mi mujer muchas veces ya me la deja de preguntar, pero María José me decía, ¿pero cuántas te faltan? Y yo decía, pues, bueno, todos los años ten en cuenta que hay X nuevas, pero aparte, de aquí hacia atrás, las que faltan ya son las caras, o sea, o las que tienes que tener un golpe de suerte para conseguirlas, pero que esto es un reto siempre y es lo que te mueve a seguir sumando piezas a la colección. Oye, Edu, es verdad que el año pasado hicimos un recorrido por tu colección aquí en Serantes Web, en ese volumen 3. Ahora, pasado mañana, día 2 de diciembre, aunque ya ha salido a la venta, Humilde Grandeza, que es la marca global de Edu Calero, ha autoeditado un libro que es La Humilde Grandeza de la Albiazul. ¿Cuándo piensas cuándo se te ocurre hacer ese libro, ese proyecto? Pues, o sea, yo el libro de las camisetas del Recre, enfocado hacia su historia, no como un inventario ni como un libro frío, sino como con una base, hace mucho tiempo que tenía ganas, ¿no? Y lo he hablado con otros amigos coleccionistas y siempre decían, ostras, esto estaría chulo que estuviera en un libro, todos los conocimientos que tenemos, que sumamos entre unos y otros, todos esos datos que cualquier persona, bien joven o bien mayor, que no conoce, los pudiera disfrutar en un libro. Y entonces fue a raíz de eso, de ya del 3 de agosto de 2021, que es cuando yo me doy de alta de autónomo, registro la marca Humilde Grandeza Huelva. Una de las fijaciones que tenía yo entre cejas y cejas era eso, era decir, ostras, pues y si aprovecho el escaparate, digamos, el proyecto este para cumplir ese sueño y para coger el toro por los cuernos y hacer ese libro, ¿no? Entonces, poco antes del verano, Carlas Mir, que es un coleccionista también del Barça, amigo, y de este grupo de amigos que tienes tú, que los tienes juntos, pues me habló de que estaba haciendo uno por crowdfunding. Y yo, sobre la marcha, ostras, pues yo colaboro, yo lo quiero, tal. Y entonces, Que pues, ya está en la imprenta, por cierto, el libro de sí, Carles. exacto. Y cogí y dije, ostras, digo, pues, y yo cuando voy a dar el paso, me echaba para atrás, lo que me echaba un poco para atrás siempre, aparte del dinero, evidentemente, es que solamente en fotos de estudio, tú no puedes hacer un libro de camisetas con el valor que tienen las camisetas, hacerlas con un móvil o hacerlas con una... Tenían que ser fotos de estudio, como se han hecho estas, con un grupo élite, con el fotógrafo Pablo Sayago, con su croma, sus focos, con su maniquí, para que se viera la belleza y el valor de las prendas, ¿no? Entonces, Claro. ese escalón de lo que te cuesta ya hacer las fotos te frena siempre, pero lo saltamos. Luego ya fue cuando empecé a informarme por Juan Garrido Anes también, cuando publicó su libro, pues tenía esa experiencia y me estuvo explicando un poco. Me presentó al editor, a Joaquín Cabanilla, de Pabilo Editorial, que es la editorial con la que lo hemos hecho, y ya empecé a barajar, ya estaba en el túnel, ya era algo que no había marcha atrás, ¿no? Lo hablé con mi mujer, gracias a Dios, como siempre, mi mujer para todas estas cosas, no sé si es porque lo tiene asumido o porque en realidad también se lo acaba creyendo, me dijo que para adelante y nos pusimos manos a la obra y en 4 meses aproximadamente ya reunimos todo el material, enfocamos todos los textos. Ahora, si quieres, cuando vamos a seguir hablando en el programa ya y salgan el resto de invitados importantes en este libro, ya os iré contando en cada parte cómo fue y tal, pero ya era cuestión de sacarlo en esta época, que además ha sido muy bonito porque se va a presentar oficialmente el 2 de diciembre, este viernes que viene, que es diciembre ya, que es el mes de nuestro Recre, es el mes que se fundó, que nació el Recre, y todos los años los recreativistas celebramos el cumpleaños del Recre, yo te diría a ti, casi como un título, porque es el título que tenemos y es el orgullo más grande que tenemos, y todos los años, el cumplir un año más, es como una sensación, un cosquillo especial, de como si ganáramos un título, es difícil de explicar. Bueno, Edu, sí que me gustaría que me enseñases ya alguna de las camisetas, esas réplicas del Recre,
que además Sí. hay criaturas tuyas en el Museo Oficial del Decano. Sí, eso fue el año pasado, para el cumpleaños de aniversario del Recre, ¿no? Pues de tu humilde grandeza le donamos al club pues 3 réplicas, porque yo siempre he pensado que los museos tienen que tener eso, tienen que tener camisetas, porque es el icono mayor que tiene un club, ¿no? Y entonces pues le donamos una, como la que está aquí detrás, que estáis viendo, que se ve allí blanca con el primer escudo del corazón azul y blanco. Le donamos una igual que esa, con botones también, con el corazón azul y blanco, que fue la siguiente, ¿no? Y una de la etapa, yo creo que quizás la más bonita del Recre y más desconocida, y que es la de cuando cambió de nombre a Nuba Fútbol Club, por una serie de circunstancias y de dificultades que tenía, y que fue una etapa representativa de la resiliencia y de la forma de salir del Recre adelante siempre contra todo. Y le doné esas 3 camisetas, o mi grandeza le donamos esas 3 camisetas al Recre, y están allí en el museo, en una vitrina, y la verdad que quedan muy bonitas, ¿no? Cuando llega la gente le llama la atención. Claro. Bueno, Edu, si te parece, vamos a dar las buenas noches al primer protagonista que está con nosotros en el día de hoy. Antes lo comentabas, es el editor de esta publicación, de Pábilo Editorial, Joaquín Cabanillas. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Encantado de saludarte y de conocerte. Edu, ¿qué tal? Saludos cordiales. Aquí, saludos cordiales, como dices tú. Bueno, Joaquín, ¿qué ha significado para Pábilo Editorial el tener la posibilidad de publicar este libro, que es una obra que es un tesoro, vamos? Bueno, pues primero que nada, bueno, consolidar nuestra relación editorial con el Recreativo de Huelva, porque ya es el tercer libro que realizamos con el Recreativo como protagonista esencial. El primero fue No quiero verte llorar, que es una historia sobre la supervivencia social y milagrosa que tuvo el Recreativo hace unos años, un libro de otro de los protagonistas de esta noche, que es Juanma Garrido Anes. El segundo fue Recreando, de la autora Desiree Acevedo, que es la primera historia ilustrada del Recreativo de Huelva. Y este tercero, pues una auténtica fricada y un auténtico trabajo de chino, aquí que nos encalomó el señor Calero, y que nos viene a consolidar nuestra relación editorial con uno de los iconos y con una de las señas de identidad más importantes que tiene Huelva y su provincia, que es el Recreativo de Huelva. Esos son los libros de los que yo hablaba anteriormente. Y luego también hacer una mención que por el 125 aniversario, creo que fue, 130, perdón, se inauguró el monumento a la afición del Recreativo de Huelva, que está en las escalinatas de entrada al Nuevo Colombino y está inspirado en la portada de No quiero verte llorar, así que Pábilo Editorial, Juanma Garrido y demás están inmortalizados para siempre en las puertas del Nuevo Colombino. Entonces, un auténtico orgullo para la editorial. Joaquín, ¿qué esperas de la humilde grandeza del Albiazul? Estoy convencido, bueno, ha sido un trabajo autoeditado, ¿vale? Hay que diferenciar entre la edición convencional, que es cuando la editorial pone un libro en el mercado con sus propios medios de distribución o con empresas externas, como en nuestro caso, a lo que es un libro autoeditado, que es la apuesta que ha querido hacer Edu Calero con esta obra. Yo estoy convencido, no sé si puedo decir la tirada inicial, Edu, no sé si tu mujer lo sabe. Sí, ¿Tu mujer lo sabe? Sí. Vale. Lo puedes decir. Vale, la tirada inicial que hemos hecho son de 400 ejemplares. Estoy convencido que en breve nos va a encargar reimpresiones Edu Calero. Ten en cuenta que el Recreativo tiene mucho tirón. Del libro de Juanma se vendieron más de 500 ejemplares. Del libro de Recreando se superó el 1.000.000 de ventas. Y Edu Calero tiene muchísimo tirón. Y esto no solamente para amantes del Recreativo, sino que es una pieza de coleccionista bastante guapa, de verdad, bastante guapa, porque más allá del trabajo, casi un trabajo muy meticuloso el que hemos tenido que hacer todas las partes, hacer una mención especial también para nuestro diseñador y maquetador Ernesto Pérez, que se ha currado muchísimo el cómo ese libro tenía que salir a la calle, y estoy convencido de que esos 400 ejemplares en breve se van a quedar cortos, aprovechando pues que coincidimos con el cumpleaños del Recre, que coincidimos con la Navidad y que coincidimos con
una pasión que ya tú la resumes muy bien en tu intro, Carlos, y que Edu Calero es uno de sus grandes representantes, que es una pasión intangible, es algo que no se puede medir, que es lo que supone el Recreativo de Huelva para esta bendita y abandonada tierra. Joaquín Cabanillas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Toda la suerte del mundo también para Pábilo Editorial en ese proyecto junto con Humilde Grandeza. Mira, Carlos, esto es un regalito que me hizo Joaquín el otro día de 4... ¿Cómo se llama esto? Expositores de mesa. Expositores de mesa, porque es la portada del libro y tal, súper chulo. Lo tengo aquí al lado. Y nada, y darle las gracias a Joaquín, porque la verdad que ha sido verdad que yo, como nunca he editado un libro, nunca he publicado un libro, yo le decía, ostras, pues sí, claro, aparentemente no es un libro extenso en páginas, ni tiene muchísimas fotos, pero claro, es que es un trabajo de chinos porque es muchas fotos, muchos datos, el encaje de eso, y yo pasé momentos también regulares que te diga Joaquín, yo decía, ostras, un pellizco, mira que si esto al final está... No se fiaba de nosotros, no se fiaba de nosotros. No. Le decía continuamente, despreocúpate, tranquilo, todo va a salir. No, es que te calles. Total, al final salió el producto y estamos, por un lado, agradecidos. Un segundito. Por un lado, muy agradecidos a Edu por la confianza que depositó en nosotros, a Juanma Garrido, que hizo de puente un poco y nos hizo de comercial, entre comillas, para que pudiéramos ser los editores de este libro. Y gracias, Edu, por la confianza, y gracias, Carlos, por darnos visibilidad. Y lo dicho, una lástima, no te puedo acompañar el viernes por los motivos que conoces. Irá mi socio Federico a acompañarte en nombre de la editorial, pero que te deseo que el viernes lo disfrutes muchísimo y que sea todo un éxito. Gracias, Joaquín. Joaquín, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues dejamos a Joaquín y, si te parece, Edu, sí, vamos a dar las buenas noches. Lo has comentado tú, lo ha comentado también Joaquín, uno de los grandes artífices, el comercial, que os pone en contacto a Humilde Grandeza con Pábilo Editorial. No es otro que nuestro compañero, Juanma Garrido, que ya nos está escuchando. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Juanma. Bueno, yo creo que para el mundo del recre, Juanma no requiere presentación. Es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Aljaraque ahora mismo, es columnista del diario Huelva Información. Además, lo hablabais antes también, ese libro, Juanma, de No quiero verte llorar, de 2017, que además es un libro pues para todos los recreativistas que tienen que ser de mesita de noche, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un placer hacer ese libro. Cuando me lo propuso Joaquín Cabanillas, fue en el peor momento de la historia del decano, literalmente a un pasito de desaparecer, y yo le dije que era imposible hacer un libro así, que estaba loco, ¿no? Que yo siempre he soñado escribir un libro del recre, en ascenso, en aquella final de Copa que jugamos, en los triunfos importantes, ¿no? Pero claro, una vez que te metes dentro, pasó lo que pasó, esta ciudad, esta provincia, y otra mucha gente de fuera se volcó para salvar al decano, y ocurrieron cosas realmente imposibles para esa salvación, pues al final intentamos reunir a casi todos los factores que intervinieron en esa salvación milagrosa, y yo creo que salió algo decente, muy decente, pero no porque lo hiciera yo, sino porque fueron muchos los que contribuyeron a salvaguardar al decano, ¿no? A nuestro querido recre, que tanto sufrimiento da, pero cuyas alegrías disfrutamos tantísimo. Y bueno, después se plasmó, como ha comentado Joaquín, en ese monumento a la afición, su portada, con lo cual cada vez que pasamos por allí todos los domingos o cada día que juega el recre, a uno le da, como diría Edu, un pellizco especial, ¿no? Ver una portada plasmada en el monumento a la afición del decano. Y bueno, eso es en realidad obra de todos los onubenses y todos los recreativistas que contribuyeron a salvar. Juanma, quiero que me cuentes cómo os conocéis, Edu y tú. Pues nos conocemos por esta campaña de salvación milagrosa, Libros del Decano, que por cierto, el título Libros del Decano, que ya es un emblema y pasará a la historia, lo puso un tal Edu Calero,
con el Recretas, al que se le ocurrió. Es verdad que todo fue común y global, pero esa idea fue ese nombre tan bonito, ¿no? De líbero, de liberar de la opresión, del secuestro en el que estaba, se le ocurrió a él. Y bueno, pues era uno de los más activos en el Recre Supporter Trust, una de las entidades que fueron las artífices de que el Recre no desapareciera, de que la que dio voz de alarma, la que promovió aquella manifestación impresionante de las más multitudinarias que uno recuerda en Huelva, y de conocerlo en un estadio, en otro, hablar con él, de iniciativa, de acercarnos, de ver su pasión por el Recre, y no lo conocía absolutamente de nada, pues al final ha surgido una pequeña amistad que nos hemos metido en un lío por eso, también de buscar y de ir de frente y de intentar ciertas cosas, pero bueno, muy orgulloso y bueno, un placer que él estuviera en mi libro, para mí fue un regalo, y ahora me ha regalado ser prologuista del suyo, ¿no? Y bueno, donde esté el Recre, donde esté la historia del Recre, sabe Edu que siempre me va a tener a su lado para lo que sea. Edu, ¿qué recuerdas de aquel día que os conocéis en Algeciras? Juanma no lo ha contado, no ha querido contarlo. Pues nada, yo siempre digo, yo a Juanma lo admiraba ya antes de conocerlo, porque leía La Platea, en la columna que tiene semanal en Huelva Información, y en el momento que era la situación tan crítica, era súper valiente, y con sus fotos allí, que se veía quién era, y nada de seudónimos ni nada. Entonces yo ya tenía ese aprecio por él. Y en un partido que fue un Algeciras Recre, ganamos 0-1, ¿no, Juanma? Correcto. ¿Verdad? Y que estaba Juanma Pavón de entrenador, estaba todavía Ceballos. No, estaba Ceballos, fue el año de Ceballos. Bueno, pues ese partido me llega Juanma y me dice, hey, Edu, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué? Y yo cojo y le digo, hey, ¿qué pasa, Mojarro? Lo confundo con otro, Manu Mojarro, otro recreativista, otro amigo, y se me queda mirando y ya veo yo que no, digo, ostras, perdón, no, soy Juanma Garrido, vale. Y eso todavía me lo recuerda porque es muy rencoroso. Sí, es verdad. Bueno, y luego lo del libro, Juanma, Carlos, lo del libro fue un regalo, Carlos, porque yo, él me dice, oye, quiero hacer un libro, voy a hacer entrevistas a personas, digamos, de cómo vivieron cada uno la experiencia aquella, y yo cuando me lo dijo, digo, ostras, qué guay, un libro, voy a estar en un libro, qué chulo, qué tal. Quedamos un día, le enseñé el museo de mi museíto, mi colección de aquí del sótano, tal, como me pongo yo acelerado, se nos quemó la primera pizza, pusimos una segunda, casi se quema también, y ya nos pusimos con la segunda pizza manos a la obra y me hizo la entrevista, me preguntó todo, y el día que fue su presentación, al día siguiente fui yo a Sevilla a una reunión que tenía del trabajo que tenía yo entonces, y como siempre llego con demasiado tiempo, aprovechaba los ratos en el coche para leerme un trozo, luego otro por la tarde, luego yo no sé cuántos días tardé, porque su libro es bastante más grueso que el mío, y me lo bebí, o sea que fue espectacular. Ahí salen entrevistas de Isa Abad, de Peli, de Manuel, de mucha gente, de Alejandro, de Narciso, de mucha gente que compartimos momentos en aquella etapa, y es una joya. Es para, como tú decías, de sobremesa para releerlo y para saber lo mal que lo pasamos y lo bien que lo hicimos al final. Oye, Juanma, ¿qué ha significado para ti ser el prologuista de La humilde grandeza de la albiazul? Pues primero un orgullo enorme, un placer que un amigo, que los amigos muchas veces te dicen las cosas para quedar bien, pero es que Edu no es así. Y por eso es un marrón, porque sabe que él te va a apretar, que te va a decir, oye, quiero que esto salga de maravilla. Y claro, cuando te comprometes con una persona a escribir una cosa tan importante, de una de las cosas más importantes de su vida, pues a uno le llena de responsabilidad. Pero bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, tirar de corazón azul y blanco, de conocer un poquito a Edu, de sus raíces, de su proyecto vital, como él le llama, humilde grandeza, que es una auténtica maravilla, el mejor oxímoron que le han buscado a Huelva y al Recre, se lo ha encontrado este señor, que siempre tiene la palabra certera para definir las cosas. Y el mundo ha perdido un periodista espectacular, porque es que no hay nadie que defina las cosas mejor que Edu, alguna un poquito más fuerte, otra más liviana, pero es un número uno, y los 2000 de grandeza lo demuestran, ¿no? Así que, bueno, un orgullo, una responsabilidad, y el regalo me lo ha hecho a mí, desde luego. Así que se lo he dicho en privado 1000 veces, se lo vuelvo a decir aquí en público,
no sabes la maravilla y lo que me siento orgulloso de poder estar en el libro de un amigo que ha escrito una cosa del Recre, ¿no? De nuestras reglas. En el prólogo lo pone también. Me ha empezado a chupar cámara en el libro y ya sale casi más que yo. En el prólogo, en el prólogo, en la contraportada, un extracto de él. Le mandé un extracto a Joaquín para la contraportada y me dice: Edu, está muy bien, pero si no te importa, mira, este fragmento de Juanma aquí que habla de ti y tal, creo que encaja más. Digo, ya está, no me lo digas más, mételo de Juanma. Bueno, ¿y cómo es, Juanma? Defíneme cómo es Edu. Pues mira, ya sin conocerlo, tuvo un par de detalles relacionados con el Recre, para temas de conseguir una entrada o de un apoyo, de regalos, que dice, este chaval, que lo veo en las radios cuando le entrevistaban, que se enfrentaba junto a otros cuantos a Pablo Comas, que no era fácil enfrentarse al que estaba destrozando al decano, y tenía detalles, regalos, siempre atento con mis padres, con mis niños, con mi mujer, con mi familia, siempre en primera fila, siempre hablando muy claro, siempre yendo de frente. Y dices, joder, este chaval tiene algo más. Y cuando ya le entrevisté para el libro, me contó su historia, su flechazo, que lo debería contar aquí luego, ¿no? De cómo se hizo de verdad el del Recre, que como él dice siempre, no es recreativista de cuna, con lo cual tiene más mérito, ¿no? Porque mi abuelo fue muy del Recre, mi padre fue jugador del Atlético Onubense, del filial del Recre y muy del Recre. Yo he salido del Recre y mis hijos del Recre, ¿no? Pero él, que no tenía esa relación, que se convierta en historia del recreativismo, por todo lo que ha hecho atrás junto a otras personas y por lo que está haciendo ahora con humilde grandeza y con este Juanma, libro, pasada. Perdóname que te corte. Yo creo que tú te vino de hace poco tiempo el ser del Recre, ¿no? Sí. Yo de antes de ayer, antier, como dicen por aquí, no de antier. Yo lo tuve muy fácil. Mi padre es el socio 100 y pico y tú el 337. Sí, el 337. Y siempre lo cuento, vamos, a mí me da igual ser un número que otro, ¿no? Y además yo valoro más a los que se han hecho abonados en estos últimos años, estando como estamos, después de tanto descenso, después de tanto sufrimiento, valoro mucho más el que se ha metido estos años que cuando yo empecé, ¿no? Que estaba el Recre un equipo potente de segunda, a punto de subir, con Luzardo, Zugaray, Márquez y compañía, ¿no? Que era una pasada. Pero bueno, a mí no me hizo mi padre, por ejemplo, porque no había esa costumbre de hacer tanto a los niños abonados de un equipo en cuanto nacieran, que hay otros que sí se han hecho, ¿no? Era una costumbre, entraba con él, iba al estadio y hasta los 7, 8 años no me hizo abonado, pero vamos, me llevaba de la mano a ver a los Castel, Maraver, Kiko y toda esa peña que tanto nos deslumbró con 3 añitos, creo que empecé a ir. Y recuerdo pues desde los colombinos antiguos maravillosos que eran casi competiciones europeas, que venían Madrid, el Esparta, el Benfica, campeón de Europa, y en fin, una pasada, ¿no? Hasta ahora pues ahí seguimos, ¿no? Intentando inculcar a nuestros hijos este cariño por una parte de Huelva. Yo no soy rociero, no soy cintero, no soy semana santero, no me gustan los carnavales, me gusta el Recre, y es lo que se mama en esta casa y afortunadamente todos vamos a una. Bueno, sí que me gustaría, para acabar, Juanma, por tema de correos del distrito postal mal puesto, a mí no me ha llegado mi ejemplar todavía. Edu, imagino que lo tienes ahí. ¿Puedes enseñar la portada? Sí. Espérate, lo tengo aquí. Aquí tengo. Esta es la portada. ¿Se ve? ¿Esa camiseta es propiedad tuya? No. O sea, eso ha sido otra fricada mía. Que hacer un libro que me ha costado mucho dinero, mucho tiempo, y pongo en la portada, con 204, 205 camisetas que tengo, pongo la camiseta de un amigo, ¿sabes? Pero es que esta camiseta es de Iván Domínguez. De Iván Domínguez. Sí, del 79 al 80, 1979-80, una preciosidad, con un escudo que yo siempre digo que ese escudo, a mí la estética del escudo ese, parecido al que está aquí detrás mío, el escudo real de aquí de atrás, con esa corona pequeñita de Alfonso XIII, esas dimensiones, esa sencillez, me encanta. Y luego encima en esta foto de la portada está borroso, pero imborrable, como digo yo, con nuestros Recre. O sea, que siempre está como en penumbra, pero siempre brilla. Pues, y creía que es que de todas las camisetas que había, era ese el escudo y la camiseta que tenía que salir.
Eso habla de cómo es Edu Calero, Juanma. Te mando un abrazo muy grande, Juanma. Cuídate mucho, encantado de poder saludarte. Saludos a tu señora, que además va a ser la conductora del acto, como estamos viendo, la presentación oficial de la humilde grandeza del azul, el próximo viernes día 2 a las 7:30 en el Salón Chimeneas de la Casa Colón. Juan, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, por todo esto, por todo lo que haces por Edu y por hablar con tanto cariño de nuestro decano siempre. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo, Juanma. Beso a la familia. Otro para ti. Buenas noches, Juanma. Bueno, pues ahí teníamos a Juanma, un tipo espectacular, Edu. Lo que te iba a preguntar, cuando tú en 2001, ese mes de agosto, arrancas Humilde Grandeza, piensas en el proyecto... 2021. 2021, no sé qué año he dicho. ¿2001? 2001. Perdón, 2021. Sí, un lapsus. ¿Cuánto tiempo crees que te puede llevar un proyecto como el que está viendo la luz de este libro tan maravilloso? ¿Cómo? Perdona, Carlos, no te entendí. Cuando piensas hacer el libro, no sé si te marcas una fecha, piensas que en 18 meses lo tengo que tener. Porque, claro, recapitular todo lo que has recapitulado aquí es un trabajo complicado, arduo, impresionante, vamos. Sí, yo el libro, eso, tenía ese anhelo de hace mucho tiempo y ese deseo, pero claro, sí es verdad que te tienes que poner fechas. Y un amigo mío me decía, Juan Carlos me dijo hace poco, ostras, Edu, que pronto lo has hecho, que casi que no me habías dicho que estabas liado, ya lo vas a sacar. Y yo digo, sí, en 20 años nada más lo he hecho, ¿sabes? O sea, tiene todo lo que es esa experiencia, ese conocimiento, ese esponja de coger información de un coleccionista, de otro, de ir aprendiendo de todo el mundo, de la parte de historia, de Ale, de tal. Y luego sí, luego una vez ya que decides que lo vas a hacer, te tienes que poner las pilas, tienes que ponerte una fecha que, por ejemplo, en este caso, pues era la editorial con la que lo he hecho de Pablo me dijo, pues a principios de septiembre hay que tener el texto continuado en Word de todos los capítulos, intercalados con las fotos numeradas de cada una de las fotos que quieras meter, etcétera, y te tienes que poner una fecha, si no es algo tan arduo y tan costoso, si no, además no eres un profesional de esto, ni has hecho nunca ningún libro, que si lo dejas ahí al infinito, quizá no lo hagas nunca, ¿no? Claro. Edu, ¿dónde se puede adquirir ahora? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Qué precio sale la humilde grandeza del albiazul? ¿Con qué precio sale? Sí, pues el precio es 15 euros el importe. Que creo que hemos dado con un importe que es el idóneo, porque es un libro que tiene muchísimas fotografías, que es un libro caro de edición y tal, pero por una parte lo hemos condensado al hacerlo específicamente de las albiazules. Un libro de 200 camisetas sería inviable o sería un objeto de coleccionistas o elitistas y tenía que ser algo para todo el mundo, que cualquier chaval diga, ostras, pues yo tengo 15 euros y me lo quiero comprar, o yo quiero regalárselo a un amigo y no me supone un esfuerzo excesivo, ¿sabes? Y ya está, desde el día 21 está en la venta en humildegrandeza.es, que es la página web de la marca nuestra, ¿no? En el WhatsApp 634 60 63 62, que está apareciendo ahí en el banner también, que estoy viendo que lo has puesto, que ahí hay gente que me hace el pedido por ahí, me dice, oye, mira, que es que yo no quiero entrar en la web o no tal, quiero el libro y tal, y bueno, pues venga, pues me lo pagan por Bizum, en metálico, se lo entrego yo en mano, si es en Huelva Capital, para que no tengan que pagar los gastos de envío. Cuando son enviados por correo, el resto de España son 5 euros, y luego pues que por cierto, ya he enviado del grupo, no sé si lo he dicho antes, del grupo de amigos coleccionistas de aquí, que no voy a empezar a mencionarlo porque se me olvida alguno seguro, pero del grupo de coleccionistas que nos has agrupado aquí a todos como una familia de toda España, ahí ya este libro, La humilde grandeza del albiazul, está en bastantes puntos ya de la geografía española, uno ha ido a Buenos Aires, o sea, que ahí es donde te das cuenta de primero del cariño y de lo que es la gente que se dedica a este tipo de actividad del coleccionismo y del tirón que tiene y de la singularidad que tiene, que cualquier coleccionista quiere tener el libro de la primera camiseta del fútbol español. Sí. Llegados a este punto, Edu, vamos a darle las buenas noches a un crack. Yo creo que es el tipo pues, que siempre para las estadísticas está ahí, partidos, los vídeos,
de todos los jugadores de la historia del Recre, que tiene años, 133. José Antonio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Edu, ¿qué dices? ¿Cómo estás? José Antonio, yo creo que tenemos un poquito de retorno. No sé si tienes unos cascos a mano. No. ¿Se acopla algo? Bueno, vamos a ver si ahora sí que se acopla un poquito. Bueno, la manifestación del 22 de octubre hablábamos antes de ella. ¿Qué te reacciona en el cuerpo cuando piensas en aquella fecha? Hombre, a mí la manifestación me cogió todavía, estaba trabajando y estaba en Sevilla. Y desde por la mañana, con el pellizco pegado, hasta que conseguí que mi jefe me diera permiso, y me planté de Sevilla en Huelva en menos de una hora. Y nada, aguantamos allí todo el tirón con la manifestación, y cuando terminó, pues allá a la 1 de la noche, pues otra vez para atrás, que lo que te ríe, Edu, porque es que yo estoy a 65 kilómetros de Huelva. O sea, que yo cada vez que me tengo que mover son 130 kilómetros, ¿sabes? Pero bueno. ¿Dónde estás? Dilo. En Hinojo. Si alguna vez vienes por esta zona, es muy cerquita de la aldea del Rocío. Edu, José Antonio te ha ayudado a tener mucha estadística, mucho dato para el libro, ¿no? Sí, José Antonio, cuando parece que se está acoplando ahora. Puede que tengas algún dispositivo conectado. Sí. Vamos, lo único que tengo cerca es el móvil, que lo voy a apagar ahora mismo. Que eso. Ahora vamos a ver si podemos un sonido. José Antonio, mira a ver si coges unos cascos y te los pones, por favor. No tengo casco a la mano ahora mismo. Pues mira, si quieres, ve a buscarlos y te esperamos. Vamos a ver si encuentro alguno. Vale, Edu, hablábamos de José Antonio, que es un enfermo de los datos del Recre. Y que te has apoyado en él para toda la base documental, ¿no? Sí, yo vamos, para el libro, yo con nada que hice un poco un análisis previo de lo que necesitaba y de cómo debía de trazar estrategia para hacerlo, tenía claro que había varias patas, ¿no? Una era eso, buscar el prologuista, la editorial que ya la tenía, y el tema de datos, como en cada camiseta del libro que aparece en el libro tenemos puestos datos del jugador que aparece con esa camiseta cuando son de jugador, etcétera. Y claro, yo podía haber tirado de bases de datos de fútbol, de Google, de muchas bases de datos que hay por ahí, pero yo decía, ostras, pero si es que eso está hecho por gente que no conoce el Recre, por gente que se puede equivocar o no, pero que no me parecía. Y teniendo un amigo como José Antonio, que tiene el mayor archivo, la mayor biblioteca que hay de partidos del Recre, ahora cuando luego entre si eso le preguntas, te va a decir que tiene 830 y no sé cuántos partidos, y luego infinidad de archivos de Excel de todos los datos estadísticos de todos los jugadores que hay registrados, de una auténtica barbaridad. Se lo dije. A ver. ¿Ahora cómo? ¿Puedo ver a lo mejor? Bueno, quizá, ¿no? Pero seguimos teniendo el teléfono y se ha apagado y el ordenador, que también lo ha apagado, un aparato más. Sí. Pero sigue habiendo una reverberación ahí que es un tanto molesta. José Antonio, yo quiero que nos enseñes también una camiseta que quieres enseñarnos de uno de los grandes jugadores de la historia del Recreativo de Huelva, del Decano, que no es otro que un exjugador que más veces ha vestido la albiazul de la historia del Recre, que ahora está pasando un momento complicado de salud, está recuperándose bien, adiós gracias. El bueno de Jesús Vaz.
y además una camiseta de un partido muy significativo. Es esta que está aquí, está firmada por Jesús, ¿eh? Y esta fue el llamado el último partido. Se jugó contra el Granada y desde los empleados del club hicieron un llamamiento que la verdad que caló a la afición porque el campo se llenó, además fue apoteósico porque se marcó casi al final y pude conseguir esta camiseta que con el tiempo luego, debido a la amistad con Jesús que tengo y eso, pues ya él me la firmó y me la dedicó y eso. Y esta está guardada como oro en paño. Claro. José Antonio, la perseverancia de Edu en conseguir todas estas camisetas que nos deja en la humilde grandeza, ¿se puede igualar a tu perseverancia con el mundo de los datos? Sí, yo creo que sí, vamos. Yo creo que son dos temas que uniendo las dos cosas es un tesoro. O sea, porque imagínate casi más de 850 partidos del Recre, 400 y pico de alineaciones, de fotografías de alineaciones. Durante la pandemia hicimos un recorte y hay más de 1.350 goles. En fin, que si juntamos las dos cosas es un tesoro. Bueno, Edu, ¿qué Sí, bueno, lo primero, como habéis hablado de eso, un abrazo muy fuerte, que estuve en el otro programa junto con Juan Pabón, y a raíz de ese programa estaban otra vez ellos y tal, y una pareja de técnicos inseparables, Roque de Lepe, que están ahora. Y José Antonio, pues nada, es como yo, pero con alguna más. Cardíaco, un apasionado, un cansino, las 24 horas con el mismo tema, con nuestra pedra, y ha sido un gustazo cómo me pasó todos los datos que tiene, todo su patrimonio de tantos años como hormiguita y tal, y decirme, Edu, ahí tienes un penco, que te deja 10 euros, ¿sabes? Y gracias a todo lo que tenía él, pues el libro tiene una fiabilidad estadística y documental que no lo hubiera podido conseguir si no fuera por su generosidad, ¿no? Yo sí que voy a decir que cuando Edu me comentó lo del libro, cada día que pasa hasta que llegue el viernes, parece que el libro es un poco más mío, ¿sabes? Porque eso nos llevamos todos los días liados los dos con el libro, cuando uno con una cosa con otra, buscando vídeos, buscando de todo, y entonces pues estoy deseando yo que llegue el viernes igual que o más, ¿sabes? Esa es la grandeza también de Edu, que hace que toda la gente que está alrededor de ese proyecto lo sienta como propio, ¿eh? O sea que bueno, esa es también la humilde grandeza de Edu Calero. Y bueno, y ya la amistad perdura independientemente del Recre, pero siempre termina con el Recre. Sí. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Serantes Web, en este programa de la humilde grandeza del albiazul. Te mando un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por darnos visibilidad a esta esquinita de España, ¿sabes? Que falta nos hace. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues ahí teníamos a José Antonio Camacho, que es uno de los grandes cracks de la recopilación histórica de datos del decano. Sí. Nos vamos a ir, porque sí que te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene la humilde grandeza del albiazul? Tiene 11 capítulos. Yo siempre intento buscar esa simbología o esa, entre comillas, casualidades forzadas, y pensé, digo, pues, más o menos dividiendo la historia del Recre por el número de camisetas y tal, digo, lo vamos a cuadrar en 11 capítulos, como si fueran los 11 jugadores de un equipo de fútbol. Luego también hay otra, que esa es casualidad, esa no puedo atribuírmela porque ha sido casual, que tiene 132 fotografías, que son los años que tiene ahora mismo el Recre, que está a punto de cumplir 133, pero en el momento que se ha publicado el libro, tiene 132, y el libro casualmente tiene 132 fotografías. O sea que son cosas curiosas que se va descubriendo del libro. Sí, fotografías de élite,
y de Pablo Sayago, exfotógrafo del oficial del Sí. Recre. Sí, que con ellos Carlos no vea el trabajo también, porque se dice que, claro, tú ves el libro y dices, bueno, está aquí todo y tal, sí. Pero esto ha sido conforme yo iba bien cogiendo camisetas de piezas que me faltan, de amigos coleccionistas que nos la han dejado para que estuviera en el libro, como otras que yo tengo, pero me acordé de este o de la otra amiga tal que la tenía y se ve que le iba a hacer ilusión, quité las mías y metimos las de ellos. Pues han sido 6, 7 sesiones de fotos. O sea, es otro estudio de fotografía, otra Grupo Élite y Alfonso Hermoso, son espectaculares y una gente que te lo pone fácil siempre. Contaron con Pablo Sayago como fotógrafo, que soy fotógrafo también del REC hasta hace poco. Y hemos ido, pues yo les llevaba 5 camisetas, pues 5 camisetas que tenían que montar otra vez el maniquí, el croma, los focos, para hacer esa tarde otra vez 5 fotos a 5 camisetas. Entonces, claro. Sí. Todo eso es la dificultad que ha tenido también. Claro. Oye, hablábamos del prólogo, la introducción del libro la ha escrito otro fenómeno. ¿no? Sí, bueno, yo tenía claro que el libro tenía que ser un vehículo, un caballo de Troya para que entrara en las casas con la vistosidad y el atractivo de las fotos y de algo tan llamativo como las camisetas, pero que era una oportunidad única o una oportunidad más, digamos, de meter la historia en esas casas, en esos chavales, en ese padre que le lee el libro a su hijo antes de dormir, que ya me lo han dicho varios amigos que lo están haciendo, y ahí pues era la historia del Recre. Y pensando en la historia del Recre, pues, casualmente o afortunadamente tenía al lado, y tengo al lado a Alejandro López, que sin desmerecer a otras personas que han investigado y se han documentado sobre la historia del Recre, lleva muchísimas horas de archivos en la compañía de Río Tinto, en Minas de Río Tinto, en todos los archivos de Huelva, una labor de documentación brutal. Y a mí él me hizo enamorarme del Recre todavía mucho más. En las reuniones del TRAS, que acabamos a las 10 de la noche y cuando nos damos cuenta eran las 11 y pico, estábamos allí en la puerta hablando de esto y de tal, y tú no sabías, Edu, qué tal, digo, no me fastidies, entonces nosotros jugamos aquí, hicimos esto y tal, o sea, y es todo eso que yo me ha hecho darme cuenta que el Recre es verdad que es singular, único e inimitable. Quería compartirlo con toda la gente y le pedí, o sea, le metí en el marrón de que me hiciera un resumen de la historia del Recre de casi 133 años en unas 10 páginas, imagínate, ¿sabes? Menudo una capacidad de síntesis extraordinaria. Ale López, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Serantes Web. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí con vosotros, pues de maravilla. Claro, ¿cómo voy a estar? Buenas noches, Ale. Bueno, buenas noches, Edu. Ale, ¿cómo se puede resumir tantos años en tan pocas páginas? Qué trabajo de síntesis, ¿no? Sí, fácil no es. Y cuando me lo propuso Edu, pues tuve que dar varias vueltas. Y sobre todo eso, es tener en tu cabeza cuáles son los hitos fundamentales a lo largo de tantos años, como tiene el decano, sobre los cuales, sobre esos 12, 13 hitos, poder ir resumiendo básicamente los valores, porque el Recreativo, aparte de lo que es un equipo de fútbol, el hecho de crearse en el siglo XIX también le hace ser portador de unos valores que hoy día ya han cambiado. Los valores de los que empezaron a jugar al fútbol no son los mismos que los de hoy, ¿no? Y además de eso, pues en la evolución del Recreativo, más que tener en cuenta a lo mejor grandes títulos que no tenemos, sí hacer hincapié en esas características, en esas anécdotas, en esos detalles, sobre todo en los primeros tiempos, donde vemos ese contraste, a lo mejor, con el fútbol actual, que es un fútbol mucho más, fútbol negocio, fútbol más competitivo. Y yo quería resaltar ese tipo de detalles, que creo que son los que hacen la historia del Recreativo grande y distinta a otros clubes. Claro. Oye, ¿cuándo empiezas tú a tener esa vocación de construir la historia, recapitular toda la historia del Recre? A ver, yo desde pequeño, aunque yo tampoco soy recreativista de cuna, no lo soy. Mi padre era sevillista, ¿vale? Pero, bueno, mi padre era sevillista, pero tuvo la buena idea de llevarme a ver los trofeos colombinos en verano, y por ahí fue donde yo empecé ya a cogerle el gusanillo al Recre, y entonces yo ya, de pequeño ya me decidí que no, que yo
yo iba a ser del Recre porque el Recre era de mi ciudad, de Huelva, y encima era el más antiguo, con lo cual lo tenía clarísimo, ¿vale? Pero ya después, siempre me ha gustado mucho la historia, de hecho, bueno, he estudiado historia, y leyendo lo que se había publicado sobre el recreativo, yo notaba que había ciertas lagunas, ¿no? Ajá. Había épocas que a lo mejor se describían demasiado rápidamente, había momentos que yo decía, bueno, pero se funda, vale, se funda el recreativo, pero ¿quiénes son los que lo fundan? ¿Por qué se funda aquí en Huelva y no en otros sitios? ¿No? Me hacía muchas preguntas. Entonces, a partir de ahí ya empecé a investigar, a partir de algunos nombres de los fundadores y tal. Digo, voy a ver quién hay detrás de ese nombre, porque era solamente un nombre. La gente solamente conoce Mackay, Adam, o sea, los nombres de los fundadores, ¿no? Pero ¿quién fue Mackay? ¿Quién fue Adam? ¿No? Y además, ya digo, me voy a tener los archivos a ver qué correspondencia, por ejemplo, había en los primeros tiempos entre el club y el ayuntamiento, que eso es muy interesante. La propia compañía Río Tinto, puesto que los primeros que jugaron al fútbol eran británicos. Y con todo eso ya, claro, cuando empiezas a encontrar algo es como un hilo que vas tirando y no puedes parar. Ya es que te llena tanto y cada vez que encuentras un dato distinto, pues lo vas confirmando con otras fuentes, pues, otros archivos, y así hasta hoy. ¿Sí? Ale, has nombrado bien el tema de británicos, porque en el volumen 3 yo hablo de ingleses y Edu me corrige y me dice, mejor dicho, británicos, que Ale siempre me está remarcando eso de británicos. Sí. Es un detalle también importante, ¿no? Sí, es muy importante. De hecho, el estilo de juego inicial del recreativo era escocés, no inglés. Es decir, el primer fútbol que se juega en España era estilo escocés y no inglés. Y eso, aunque hoy día puede no significar nada, pero en aquel momento, en el último tercio del siglo XIX, en las Islas Británicas sí estaba diferenciado, ¿vale? El estilo escocés era mucho más combinativo. El estilo inglés sigue siendo parecido al de hoy, que es más de pase largo y, ¿no? Jugadas de pocos pases, remate, mientras que el estilo escocés se parece más al que hoy día practica la selección española, era un poco más tiquitaca, ¿vale? Sí. Y eso en algunas críticas periodísticas se comenta, ¿no? De hecho, las primeras alineaciones del recreativo eran un esquema táctico que era el 2-2-6, que era el típico escocés. Sí es verdad que a los pocos años ya se convierte en el 2-3-5 típico de Inglaterra, ¿no? Que ese duró más años. Pero además porque lo fundaron escoceses. O sea, William Alexander Mackay era escocés y Charles Adam, primer presidente, también era escocés. Había más escoceses. También, por supuesto, había ingleses. La compañía de Río Tinto tenía técnicos británicos en las minas y técnicos también en Huelva capital, porque en Huelva tenían, como era el puerto de salida del mineral, tenían el muelle embarcadero, tenían almacenes, tenían talleres, es decir, tenían una infraestructura grande y eso hacía que había mucho personal británico también en Huelva capital. A partir de ahí, pues empiezan a jugar, pero yo digo, eran más escoceses que ingleses. También había algún galés, sí. Ahí está el escudo del Río Tinto. Aquí está el escudo de la cuna del fútbol español, de Minas de Río Tinto, que también soy abonado y nací allí. Y perdón por cortarte, Ale, pero la he visto y digo, la tenía aquí y la tenía que ser. Ha hecho muy bien. Sí. Oye, Ale, ¿cómo son las primeras equipaciones del fútbol en España? Sí. Pues, claro, evidentemente, como los primeros partidos también eran informales, las equipaciones tampoco, a nadie se le ocurre cuando está empezando un juego en un país ya directamente encargar equipaciones, puesto que de hecho en España no se podían conseguir. O sea, o te las haces tú o directamente las tendrías que encargar a Londres, ¿no? Por ejemplo, al Reino Unido. En este caso, como los primeros partidos son entre los técnicos, digamos, de la compañía Río Tinto que trabajan en Huelva y los que trabajan en las minas de Río Tinto, entre ellos, ¿no? Y se conocían, pues, o sea, las equipaciones simplemente eran una camisa blanca, digo camisa, no camiseta, era más bien camisa, y un pantalón oscuro. ¿Vale? Está allí atrás, no, allí. Ahí. Sí, ese estilo. Pero además sin ningún tipo de uniformidad, es decir, que si uno llevaba una camisa con botonadura, otro de otra forma, con el cuello más alto, más bajo, o los pantalones un poquito más largos, un poquito más cortos por las rodillas,
la verdad es que no. Incluso tengo una crónica muy curiosa. Bueno, es una entrevista a uno de los pioneros donde le preguntan que si vestían los dos equipos igual, que cómo se reconocían. Y dice, bueno, si es que nos reconocíamos porque nos conocíamos personalmente. Entonces, y ya está. O sea, pero sí es verdad que yo entiendo que sería un poco lioso, ¿no? El hecho de que no tuviese una referencia visual, ¿no? De un color para los tuyos y un color para los rivales, ¿no? Pero así se empezó a jugar, sí, en España. Estamos teniendo la suerte de tener al historiador del Recre, al historiador del decano con nosotros. Y Edu, con tu permiso, yo lo voy a exprimir un poco a Ale. Yo voy a por palomitas, vamos, yo estoy disfrutando como un niño. Imagino que también, pues eso, de la uniformidad de las equipaciones va poco a poco. El tema del escudo, cuando se introduce la camiseta, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí. Claro, durante los primeros años no había, o sea, las camisetas no llevaban escudo. Lo que sí tenemos es una primera referencia en el recreativo a, digamos, a un distintivo o emblema que utilizaba el club para que los socios pudieran entrar en el campo del velódromo. El velódromo fue el primer estadio que se construye en España. Se construye en 1892, se construye 3 años después de la fundación del Recre, ¿vale? Entonces se hace una pequeña tribuna y en esa tribuna era para los socios. El resto del público podía ver los partidos alrededor de una valla de madera, una valla bajita, con lo cual no había, o sea, no es un estadio cerrado, era un simple campo con un vallado, ¿no? Pero tenía una pequeña tribuna en la que solamente se sentaban los socios. Esos socios, para entrar, sí tenían que presentar un billete, eso está recogido en la prensa de Huelva, de 1892, y el billete era con el escudo azul y blanco. O sea, perdón, el corazón azul y blanco. Entonces eso ya nos da una idea, claro. Después hemos visto que en las camisetas posteriores, ya de principios del siglo XX, sí aparece el recreativo con ese escudo que se ve allí, bueno, que se ve al fondo. Que tengo detrás. Exactamente, lo tiene allí. Ese es, ¿vale? Que tiene una forma, una silueta parecida, ¿no?, a un corazón, y es azul y blanco, ¿vale? Y bueno, como curiosidad, os puedo comentar que el equipo de Edimburgo, en Edimburgo estudió William Alexander Mackay, ¿no? Digamos, el gran fundador del recreativo. Pues el Heart of Midlothian, que era un club ya fundado allí en aquellos años en los que estaba Mackay estudiando en Edimburgo, también tiene, su escudo también es un corazón. Entonces no sé si por ahí le pudo venir la idea, pero bueno, yo creo que es fácil entender que si estos hombres le tenían un gran cariño no solamente al club, a lo que era en la práctica de los deportes y tal, pues la metáfora de un corazón, en este caso azul y blanco, porque son los colores de Huelva. Pues, y de Escocia, ¿no, Ale? Que siempre dices que tuvo que ver seguro. Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver seguro, vamos. Sí. Entonces, bueno, pues eso, 1892 tenemos ya la referencia al corazón azul y blanco, pero hasta 1907 es cuando el recreativo no se pone el escudo el bordado de la camiseta, y es cuando tiene que ir por segundo año a jugar el Campeonato de España a Madrid. El año anterior fue sin escudo, ¿vale? Y por lo que sea, vio que aquello ya era una cosa muy formal, muy ya entre varios clubes, bueno, que requería ya, ¿vale?, algo más serio, y entonces al siguiente año, el segundo año, ya iban todos ellos con su escudo bordado en la camiseta. Oye, la equipación primitiva es blanca. ¿Cuándo pasa a ser albiazul? Bien, pues eso también coincide o está propiciado porque a partir de esos campeonatos de España, 1906, 1907, en los que el recreativo tiene que ir a Madrid en esos primeros campeonatos de España, o Copa del Rey, que le decimos hoy, no se jugaban a ida y vuelta como actualmente. Hay que tener en cuenta los medios de comunicación de aquella época, se jugaban únicamente en Madrid. Las primeras ediciones se jugaban en Madrid, y tanto el Athletic de Bilbao o el Barcelona o Español o el Recreativo tenían que ir a Madrid a jugarlo, ¿no? De hecho, el Recreativo era en esos años el único representante andaluz, porque es que tampoco había en ese momento más clubes que pudieran ir para allá. Pero una vez Mackay, sobre todo, y su directiva se dio cuenta de que ya se había organizado un campeonato a nivel nacional, pues dijo, bueno, pues dado que ahora se están creando algunos clubes en Andalucía,
Son los años de fundación del Sevilla Fútbol Club, del Betis, que inicialmente fue Sevilla Balompié, incluso el Español de Cádiz también. Vamos a crear también una competición a nivel andaluz. Pero claro, hubo que crear un reglamento y eso implicaba también la uniformidad de las equipaciones. Hubo que pedirle a los otros equipos participantes que dijeran qué equipación iban a traer un poco para ver, pues para que no hubiese confusiones, ¿no? Y entonces fue justamente en diciembre del año 1909 cuando el Recreativo encarga a una tienda de Londres, una tienda de deportes de Londres, 12 equipaciones. Tenemos la factura, ¿sabes? Esa factura es muy, muy interesante. Y aparte de un balón, un silbato, un libro de reglamento del fútbol, pues encargan 12 equipaciones que ya vienen con las rayas blancas y azules. Oye, Ale, el tema del escudo original, ¿cuándo empieza a vestirse el actual? Cuéntanos. Sí. Bueno, el escudo que hemos hablado, el del corazón azul y blanco, ese se mantiene hasta el año 15, ¿vale? ¿Qué ocurre en el año 15? Pues que el doctor Mackay, William Alexander Mackay, del que ya hemos hablado varias veces, que fue presidente del Recreativo durante 27 años, ¿vale? Fue muchísimos años. Pues en el año 15 manda una carta al rey, a Alfonso XIII, el rey en ese momento, pidiéndole, bueno, si podía, haciéndole presidente honorario del club y también al mismo tiempo, lógicamente, si podía concederle lo que es el título de real al club, ¿vale? Eso fue en el año 15, aprovechando también que en ese momento había un ministro, el ministro de Gobernación de Alfonso XIII era de la provincia de Huelva, era de Moguer, el pueblo de donde era también Juan Ramón Jiménez. Y entonces, claro, tenía por ahí ese canal o ese cauce de cercanía y efectivamente Alfonso XIII le concede el título de real al Recreativo. Entonces, claro, había que añadirle la corona al escudo, ¿vale? Entonces, vieron que con el escudo del corazón pues no les encajaba demasiado la corona y entonces ya decidieron cambiar un poco el diseño. A partir de ese año 15-16 es cuando ya el Recreativo juega con el escudo donde ya tiene la corona real. Oye, el cambio de denominación, cuando pasa a ser UNUVA, ¿qué nos cuentas de aquella época? Sí. Aquellos fueron unos años malos y básicamente lo que ocurrió fue que en un partido decisivo para la clasificación para el Campeonato de España, estaba hablando del Campeonato de Andalucía y se jugaba el Recreativo contra el Betis. El que ganase ese partido se clasificaba para jugar también la Copa del Rey, ¿vale? Bueno, hubo un altercado, hubo una polémica arbitral y entonces la Federación Andaluza, que entonces, bueno, la directiva tenía, digamos, mayoría bética, la directiva de la Federación Andaluza, decidió que había que multar al club no solamente con el cierre del estadio, sino con una cantidad que eran 16.000 pesetas del año 31, que aquello era una barbaridad. Entonces, el Recreativo, entre que no tenía dinero y entre que creía que aquello había sido una encerrona, porque se comentaba que si el árbitro, las cosas que siempre han ocurrido, ¿no? Con arbitraje y tal, total, que decidió que no pagaba la multa, con lo cual la Federación Andaluza pues le dijo que entonces no podía competir. De alguna forma, el Recreativo consiguió hablar con la Federación Española, explicarle el asunto, y la española, aunque no podía contradecir a la andaluza, eso hubiese sido un escándalo, ¿no? Entre la federación principal y las federaciones regionales, pero buscó una solución que fue crear un campeonato que llamaban Campeonato del Oeste para incluir a la provincia de Huelva con Extremadura, de forma que el Recreativo pudiera seguir compitiendo, pero en este caso con los equipos extremeños, ¿vale? Entonces, durante 4 años el Recreativo estuvo compitiendo con los equipos extremeños, ganó, la competición la ganaba siempre porque sí tenía un poco más de nivel que los equipos extremeños en aquel momento, ¿vale? Pero también es verdad que se aburrió, que entendió que el Recreativo, que su lugar natural evidentemente es Andalucía y con los equipos andaluces, ¿no? Claro, entonces ya después de unos años se consiguió, claro, a raíz de esto también lo que le pidió la española es que el nombre no podía ser el mismo, o sea,
si estaba sancionado, pues entonces hicieron esa pequeña triquiñuela de Onubas, ¿no? Cambiarle el nombre a Onubas, ¿no? Lo curioso es que el Recreativo en aquella época también tenía sección de tenis. Ajá. Y el tenis, como no había sanción para el tenis, la sección de tenis del Recreativo siguió llamándose Recreativo de Huelva. ¿Vale? Y en el registro de asociaciones aparece el nombre de Onubas, pero con el mismo número de registro que el Recreativo, y además hay una anotación diciendo que es el mismo club recreativo, ¿no? Eso para evitar que nadie pudiera decir en aquel momento que este Onubas era un club distinto, era un club creado nuevo, ¿vale? Eso es un poco la forma como los directivos de aquella época consiguieron salvar ese escollo de no poder competir con el nombre del Recreativo, pero a su vez no crear un club nuevo, sino simplemente hacer ese pequeño cambio de nombre que ya a los pocos años se volvió a recuperar el nombre del Recreativo, claro. La verdad que es una maravilla el poder estar hablando contigo, ¿vale? Gracias. A ver, o sea, durante estos años, 133 años de historia, momentos curiosos en cuanto a equipaciones, no sé, que te vengan a la cabeza. Que me vengan a la cabeza. Bueno, a ver. El Recreativo, por ejemplo, de rojo ha vestido muy pocas veces, pero bueno, en el año precisamente del ascenso, del primer ascenso a primera, estamos hablando de la temporada 77-78, sí tuvo una segunda equipación roja que tuvo que utilizarla en algún partido fuera, por ejemplo, en la nueva Creu Alta, ¿no? En Sabadell. Y bueno, chocaba mucho porque nosotros hemos tenido siempre una rivalidad, aunque evidentemente a día de hoy hay una diferencia tremenda, ¿no? Entre lo que es el Sevilla Fútbol Club y el Recreativo, pero en los inicios sí la hubo, sobre todo, claro, estamos hablando de los primeros campeonatos de Andalucía, 1909, 1915, hasta en esos primeros 6 años, el Recreativo era el equipo hegemónico en Andalucía, y después ya, una vez que se instaura el profesionalismo, sobre todo, ¿no? en Andalucía y en toda España, evidentemente la capacidad que tenía Sevilla como ciudad y también como club de poder ir fichando jugadores, ya pagándolos, ¿no? Eso ya fue desnivelando totalmente. Y entonces, pero desde esa época, digamos, existe esa rivalidad con el Sevilla, que hoy día, evidentemente, ya digo que hay una diferencia tremenda, ¿no? En cuanto a categorías, ¿no? En cuanto a divisiones. Pero aparte de eso, pues el Recreativo ha vestido de muchas formas diferentes, pero eso sí, el tema de las rayas lo ha mantenido siempre, ¿no? Oye, ¿qué significa la recremanía? Sí, la recremanía es un término que nació un año antes de, vamos a ver, eso fue en el año 97. En el año 97 el Recreativo estaba en segunda B, juega un partido decisivo para el ascenso, el playoff de ascenso, en Los Pajaritos, contra el Numancia, y al Rec le bastaba con empatar, pero ganó el Numancia. Entonces, el equipo volvió a Huelva pensando que la afición iba a estar disgustada, iba a estar incluso enfadada en un momento dado, pero el recibimiento fue apoteósico como si fuese un ascenso, ¿vale? Tuvieron que ir los jugadores incluso al ayuntamiento, al balcón, a hablarle a toda la afición que estaba allí reunida, eran varios miles, y entonces los jugadores dijeron, esto es increíble, nosotros nos comprometemos aquí a que el año que viene volvemos a este balcón del ayuntamiento, pero ahora sí ya a celebrar el ascenso. En ese momento, digamos, ese espíritu fue bautizado como la recremanía, y efectivamente al año siguiente lo cumplieron, volvieron al balcón del ayuntamiento, pero ahora sí, con el ascenso ya otra vez a segunda división. Sí. En ese volumen 3 que hablábamos antes, Edu, el bueno de Jesús Vázquez lo recordaba, ¿no? Además, una pasión extraordinaria. Sí, además eso que dice Ale del balcón lo dijo el Capi Pedraza, ¿verdad? El actual delegado del club, del Recre, fue el que dijo en el balcón, entre la emoción y la rabia, el año que viene volvemos otra vez aquí con el ascenso y tal, y se cumplió su palabra de capitán. Oye, Ale, el movimiento de Recre Trust, ¿qué significa? Sí. Bien, el movimiento, el Trust o el Trust, porque nosotros desde el principio pues hemos tenido gente que lo pronuncia de una forma o de otra, ¿no? Básicamente nosotros lo que hemos retomado es algo un movimiento que ya existe y existía en el Reino Unido, ¿vale? De aficionados que no estaban de acuerdo
con el que las acciones de un club estuviesen en manos concentradas en un solo propietario o en pocos propietarios y que la afición no tuviera derecho a nada. Ese movimiento empezó en Inglaterra. Nosotros en aquel momento, estoy hablando del año 2014-2015, un grupo de amigos estábamos reflexionando sobre la escasa, no, la nula capacidad que teníamos para decidir sobre cuestiones como, por ejemplo, que el propietario en aquel momento del Recreativo cambiara el escudo, así por las buenas, que utilizara el estadio de fútbol, pues a lo mejor para invitar a sus amigos a celebrar allí cumpleaños o algún tipo de, ¿sabes?, de celebración privada. Cómo se manoseaba el nombre del club, con polémicas y con enfrentamientos con administraciones, ese tipo de cosas que nosotros decimos, el decano no puede estar en manos de una persona que tenga el criterio que tenga, pero que no deje que los demás, que los recreativistas de verdad, digamos, podamos aportar cosas. Entonces creamos esa asociación, ya digo, imagen y semejanza de lo que hay en varios clubes británicos, y además coincidió que era una época muy mala porque el club en ese momento fue embargado por Hacienda, descendió de segunda a segunda B, precisamente por eso, por los impagos. Al estar embargado no pudo pagarse a los jugadores, y entonces esa asociación en ese momento pues consiguió captar a gran parte del recreativismo en esa lucha para decirle a este propietario, a este máximo accionista, que así no podíamos seguir. De hecho, organizamos una manifestación que fue multitudinaria en Huelva, 10.000 personas echamos a la calle, y eso también obligó a los políticos a empezar ya a presionar para buscar una solución que al final pasó por la declaración de BIC, del Recreativo, bien de interés cultural, y también con eso permitió el que se pudiese hacer el traspaso, digamos, de este mal gestor en este caso, a las manos municipales, que es donde actualmente está. Ale, una de las fechas también marcadas a fuego en la historia del decano es el 20 de diciembre de 2006. Ese día que 5 recreativistas pierden la vida en la carretera. Sí. Sebastián, María, Mariano, Francisco, Javier e Isabel, que aquí los tenemos presentes. El Reque gana 0-3 en Madrid, después de que esté el tema de si se juega, si no se juega, y al final pues el presidente baja al comedor y le dice a los jugadores que tienen que intentar concentrarse para jugar el partido, y al final pues ese 0-3, ¿no? Sí, la verdad es que ese partido está grabado a fuego en la historia del Recreativo, por todo, evidentemente, en primer lugar, por el fallecimiento de unos recreativistas en acto de servicio, porque es que realmente fallecen cuando van desde Huelva hasta Madrid a ver al Recreativo, ¿no? Entonces, evidentemente fue una tragedia tremenda que recordamos también todos los años. De hecho, la grada de animación se llama Grada de Animación 20 de diciembre, la que está en el estadio, la que anima, una grada específica, ¿no?, de gente que anima, y se les recuerda a los 5 fallecidos todos los años. Y luego, a su vez, es un partido histórico porque, claro, ganarle 0-3 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, hay pocos clubes que lo hayan hecho en su historia. Yo diría que ni siquiera de los de Champions. Y ahí está. Yo creo que el Recreativo, entre esas anécdotas, pues está también ese resultado tan abultado, tan histórico, que los jugadores, por supuesto, dedicaron a los fallecidos, al cielo, con ese gesto señalando al cielo. Y pues son cosas que son pequeños hitos que jalonan esta historia del club más antiguo de España. Sí, hablábamos de Reque Trust o Trust. ¿Tienes una camiseta que nos puedes enseñar? Sí, tengo aquí una que creo que la estáis viendo por aquí. Sí. Os voy a enseñar. Esta. ¿Vale? Esta camiseta, a ver, ahí está. De un estilo así muy... Bueno, de hecho, podemos decir que es una copia de las camisetas que utilizaba el Recreativo allá por los años 60. De hecho, Edu puede hablar mejor de ella, pero sí quisimos hacerle un guiño en aquel momento a que el Recreativo no podía ser pues una especie de juguete en manos del dueño que en ese momento comprara las acciones, ¿no?
y cambiarle el escudo, hacer lo que quisiera con ellos, ¿no? Entonces, por un lado queríamos que fuese una camiseta representativa de una época antigua del recreativo, la pusimos, aunque aquí lleve el escudo, pero la vendíamos sin el escudo puesto, y dijimos que porque el escudo en nosotros va por dentro, ¿no? Luego ya el escudo aparte ya cada uno se lo pegó, como es este caso, ¿no? Pero era un poco eso, reivindicar que, primero, que este es nuestro escudo, no el que este señor se inventó, y un poco eso, fue una señal o una prueba de nuestra lucha, nuestro inconformismo con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro. Edu, no sé si quieres aportar algo más de lo que está diciendo Ale. Sí, esa camisa yo recuerdo perfectamente que estuvimos con Alberto Roncero, Ale, Narciso, en fin, todos dándole vueltas a ver qué modelo podíamos sacar y tal. Y al final ese modelo, en su momento que lo sacamos, se hablaba un poco casi como si fuera de los 70 y tal, pero yo en el libro es una de las que tengo fotografía por incluir también esa época del trash, y el cuello redondo como tiene esa camisa, no de pico como la de la portada de los 70, la que viene en la portada, sino este redondo de los 60, y el escudo así a varios colores es de los 60. Eso, ahí viene el logo del Recretrash, porque en los 70 ya era monocolor, era como habéis visto el de la portada, ¿sabes? O el que tengo yo aquí detrás. Entonces ese sería de los años 60, como dice Ale. Sí, claro. Bueno, Ale, ha sido un auténtico placer estar contigo en este programa, que nos ilustres de la manera que nos has ilustrado, porque ha sido un regalo para nosotros. El placer ha sido mío, sin duda. Bueno, y te agradezco muchísimo, Carlos, que le dediques este tiempo tanto a Edu, por supuesto, a su libro y al recreativo, que al fin y al cabo estamos en unos momentos malos de la historia del club, pero que sigue siendo y será siempre el decano, con lo cual, exacto, pues nada, antes o después volveremos a dar guerra por allá arriba en las categorías principales. Ale, un placer, de verdad. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Carlos. Edu. Hasta luego, vale, gracias. A ti. Bueno, pues un auténtico fenómeno que nos ha ilustrado con su sabiduría. Sí. La verdad que estamos llegando ya al final del programa, Edu, pero tenemos la suerte de tener ahora con nosotros, y como él bien dice, de Huelva para Huelva y desde el corazón, al compositor, al productor, al músico, autor del himno del 125 aniversario del decano del Recre, a César López Perea. César, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bien hallado. Bueno, para nosotros es una suerte y un honor que estés con nosotros, César. Y bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito ese tema de tu leyenda, cómo nace, cómo surge. No sé, cuéntanos un poquito la historia de tu leyenda. Bueno, pues la verdad es que fue un reto que lanzó una persona bastante influyente hace unos años aquí en la ciudad, que me comentó, mira, creo que tú eres la persona indicada, o sea, algo que me llena, por supuesto, de orgullo, ¿no? Que me contara y que contara conmigo para componer una canción que pudiéramos cantar todos en el estadio. La verdad que cuando empiezo a componerlo y a crearlo, tuve muchas dudas. No tenía muy claro que pudiera servir o que pudiera ser una pieza lo suficientemente representativa de lo que quería yo realmente, de lo que realmente representa para todos nosotros nuestro club, nuestro club de fútbol. Cuando comienzo a maquetarla, pasan por mi estudio numerosos cantantes, a los que a todos les pido por favor que me echen una mano y que me canten, a ver si yo era capaz de encontrarle el sentido verdadero a la pieza. La verdad es que fueron mucha gente la que le dio su sentido, la que le dio su forma de cantar, la que le dio su personalidad, pero un día vino a almorzar a casa de Rocío Márquez, mi mujer la invitó, y bueno, charlando y tal, digo, mira Rocío, bájate, que tengo aquí una cosa que yo creo, porque tu padre es muy recreativista, tu abuelo es muy recreativista, ¿te apetece? Vamos, por supuesto, ya, venga, bajamos al estudio
Y bueno, cuando lo escuchó, la verdad que yo lo cuento como una anécdota, pero es una realidad. Rocío grabó 2 pistas. O sea, la pista digamos, de preparación o ensayo de la pieza, la que suena todos los domingos en el estadio, ¿no? Luego se cantan algunos corillos y tal, pero que bueno, y Rocío cuando cantó aquello me dejó bastante confuso, porque algo que yo no consideraba que tuviera la calidad suficiente, de repente se convirtió en algo maravilloso. Y bueno, desde aquí decir que gran parte del mérito de la pieza pues la tiene la voz de Rocío, que bueno, como todos sabemos, es una superestrella, tiene una carrera meteórica, que en ese momento era mucho más joven, y que mucha gente cuando al comienzo me decía, pero bueno, esa chiquilla, ¿quién es? Esa niña que tú has elegido para cantar. Yo decía, una estrella, una estrella. Y mira, el paso del tiempo me lo ha corroborado. Así que eso fue el principio de todo. César, tú tienes el libro de La humilde grandeza del albiazul. Sí. Tengo el placer de tenerlo, sí. Además, si me permitís, yo rascando por la red de redes, ¿me permites que lea la dedicatoria a César, que te hace Educadero en el libro? Sí, por supuesto. Dice, por supuesto, amigo César, nos pellizcaste el alma, albiazul, con tu himno en el 125 aniversario del Decano, del que siempre digo que llevas un catálogo de frases para tatuajes recreativistas en su letra. Viva el Decano, carajo. Un fuerte abrazo. Gracias por todo, Edu. Yo siempre digo eso, Carlos, que la letra, César es muy humilde, habla de la valía de Rocío Márquez y tal, pero es que el himno, aparte de la parte musical, lo que es la letra es brutal. O sea, la letra tiene, como yo digo eso, que te puedes hacer 7, 8 tatuajes con una frase de su himno, con la misma potencia, con la misma... No sé, es que es brutal la letra. A mí, vamos a poner los pelos de... Y además que César es deportista, es triatleta, ha jugado a fútbol, ha jugado a muchos deportes y además músico, pues se ha conjuntado pues todos los astros para que podamos escuchar ahora ese himno del 125 aniversario del Decano, tu leyenda. César, cuando quieras. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a vosotros por la invitación y bueno, simplemente decir que yo no soy Rocío Márquez. A la vista está, ¿vale? Sí. Pero sobre todo al oído. ¿Vale? Pues intentar hacer lo que pueda, ¿vale? Porque además estos días de garganta bastante malilla y bueno, por mi profesión hablo mucho y bueno, voy a intentar hacer una pincelada un poquito para que podáis escucharlo y en la medida de su posibilidad de disfrutarlo. Yo, como final, puedo contar que me cuesta todavía, han pasado casi 10 años desde que se estrenó y se decidió que fuera el himno oficial del 125 aniversario del Recreativo, y que muchas veces entro más tarde por no escucharlo en el estadio, porque todavía a día de hoy me sigo emocionando. Entonces doy las gracias a todo lo que había cogido la canción y la pieza, el himno, como parte de vuestras vidas, y me siento muy orgulloso de que me paréis por la calle, de que me deis las gracias y de que me escribáis dedicatorias tan hermosas como la que me hace siempre Edu. Así que nada, muchas gracias por todo, de verdad, de corazón. Soy una persona muy feliz y de verdad muy orgulloso y estoy muy contento, de verdad, de que os guste tanto. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Nace de la historia muy cerca del mar, el azul del cielo le dio eternidad, rojo de la tierra que le presta su caminar, blanca sal no guiará el vencer y a ganar. Vamos, rey, en mi vida blanquiazul es la bandera. Huelva siente como ruge tu grandeza.
tu leyenda será siempre la primera. Vamos reggae, en mi vida blanca y azul en la bandera. Vuelva siempre como ruge tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera. Voy a despertar a los niños y todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Realmente espectacular. César, gracias. Y yo soy un amante de la música en directo. Y hoy ha sido un regalo el que nos has hecho y te lo agradezco. Gracias a vosotros. Púa, César, tengo tu púa de talismán detrás del móvil desde que me la diste, ¿eh? Y no va mal, le está dando suerte, ¿eh? Tengo una igual, mira. De 8 vientos del grupo. Muchas gracias. César López Perea, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, Edu, brutal, brutal. Impresionante, vamos, ya te digo, y es que es una letra que la escuchas la guitarra, escuchas la letra y te gusta, pero es que la lees, ¿eh? y te llega igual. Eso es, hay veces que hay himnos que se dice que son más cantables, que son más rápidos, que son más, no sé cómo explicarlo, pero hay otros que te llegan hasta en silencio, vamos, ya te digo, lees la letra que tiene y es que es puro recre. Sí. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos en un principio planificado, pero no nos espera nadie. Y aquí estamos disfrutando y sobre todo pues hemos disfrutado de los compañeros que han pasado, de la sabiduría de Ale, de los conocimientos de Camacho, de Juanma. Hemos tenido a Cabanillas también, a Joaquín. Muchas cosas hay en el libro. ¿Hay alguna espinita que se te haya quedado clavada? Pues más que espinita siempre son retos, ¿no? Hay una camiseta, la Meiba, que yo la tenía medio localizada, pensé que la tenía una persona, no la podía dejar para hacer la foto, pero no tengo 100% seguridad que la tuviera ella, ¿no? Y le entré por aire, mar, tierra, le mandé emisarios de todos los lados, hasta el último día para intentar conseguirla. Y es la única camiseta de la que hay en el libro que viene una foto antigua de esa camiseta para que la gente la sepa y contar ahí que esa camiseta existió. Pero es un reto para el siguiente, si Dios quiere, libro, pues esa camiseta irá seguro. Y seguro que alguna más. Si yo este libro consigo que haya alguien que lo tenga en casa y diga, ostras, pues aquí no está mi albiazul de la tal cual que tenía tal variante respecto a esta. Y aparece esa camiseta, aunque sea para dejarnos los 5 minutos para la foto, será otro hito más, otra cosa bonita que ha conseguido este libro. Bueno, agradecimientos, ¿a quién? Pues a todas las personas que cedieron su camiseta para hacer las fotos de este libro, bien tanto las que nos cedieron camisetas que están saliendo ahí abajo, camisetas que no tenía yo, como a los que yo les dije, oye, que tú tienes esta camiseta y me gustaría que apareciera la tuya. Y además fue en verano, que en verano en Huelva, pues sobre todo esa parte ya de la última de las fotos en pleno agosto, pues la gente está de vacaciones, está como en la playa, y toda esa gente que está viendo ahí abajo, que me cedieron camisetas súper potentes que están en el libro, que sin ellos, yo cuando pensé hacer el libro tenía en mente que iba a contar con ellos, ¿sabes? Porque si algo tiene bonito esto del coleccionismo es que puede unir a personas de equipos rivales, puede unir a personas de partidos políticos distintos, a políticos, de religiones, y en el caso del Recre, que además lo tenemos muy concentrado por nuestro tamaño, por nuestra idiosincrasia, por lo que sea, pues el libro ha salido lo que yo quería, un compendio de mucha gente que se ve reflejado en él, que ha participado y que lo ha disfrutado. Eso es el principal, digamos, valor que tiene este libro, es ese, que es de mucha gente. Humilde grandeza, no eres solo tú, ¿verdad? No, yo siempre hablo en plural. Yo cuando hablo de humilde grandeza siempre hablo nosotros, somos, estamos, primero, en primer lugar, porque evidentemente es algo que
a nivel económico y lo que necesita. Está el apoyo de mi mujer detrás, ¿no? De mi casa. Segundo, porque lo vivimos como un aprendizaje, como una forma de sentir la vida con mis dos pequeños, con Noé y con Teo, que salen en muchos vídeos que hacemos. Y luego porque desde las publicaciones temáticas que hacemos de historia, de espacios naturales, de intangibles, de todas las grandezas de esta provincia, de esta capital, colabora mucha gente y cada vez más. Yo cuando me llega alguien y me dice, yo soy de Cabeza Rubia y te puedo pasar un texto y una foto por si quieres publicar algo, y yo encantado, ¿sabes? Todos los que me ayudan en temas de historia, que yo les paso ideas y les lanzo y me contrastan los documentos, me mandan una foto. En el tema del REC, en el decano de cuna, que le llamo yo, ¿no? De los viernes, pues siempre de cada, no sé, no te voy a poner un porcentaje porque me equivocaría, pero muchas de las publicaciones pasan por las manos de Ale, porque yo puedo tener la idea, puedo recordar. Yo cuando hice la introducción histórica del libro pensé, la voy a hacer yo, que tengo ya muchísimos conocimientos, que he aprendido mucho, pero es que pertenecía en gran parte a Ale, tenía que ser su firma, ¿no? Y, claro sí. Y al final, pues, por eso hay que hablar en plural, de humilde grandeza en plural. Hablas en plural por tus nanos, y por María José. Sí. Ellos son los, yo te digo, hay que ver. Yo pensaba, digo, ¿estará dormida? ¿No estará dormida? Mira dónde está. Vamos, está. Yo le voy a explicar, yo estoy en el sótano en mi casa y ella está en su casa, en la parte de arriba. Hemos aparecido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por hacer esta sorpresita. De trampa en trampa, vamos. Sí, bueno, María José, gracias por estar con nosotros aquí. Lo primero, buenas noches y no sé, ¿qué le quieres decir a Edu? Pues a Edu que aunque sea humilde grandeza, un proyecto familiar, como él lo pone, él en verdad es el que le pone la pasión, el que es el motor propulsor, el que tira de la cuerda. Vamos, ustedes lo saben, él tiene esa fuerza y arrastre. Y nada, y en verdad que siga así, que no nos canse y que aunque por la boquita chica de vez en cuando le diga, bueno, pues que siga adelante, que siga adelante. Y ahora más con este libro, con la humilde grandeza de la albiazul, pues todavía él está con más fuerza porque ha puesto un granito de su corazoncito en esa historia del regre que a él tanto la apasiona, que a veces esos detalles, esas camisetas que parecen que están ahí en el olvido, pues mira, aquí hay alguien que le ha gustado esa colección y que al final la ha plasmado en un libro para mostrarla a todo el mundo y que la verdad que es muy bonito, pero que el sótano se va quedando chico, ¿eh? Edu, hay que hacer reformas ahí, ¿no? Sí. No, se puede ampliar para arriba, la parte de arriba que todavía la veo un poco azul y blanca, se puede subir un poco. Está por ahí. Bueno, Edu, la verdad que María José es motor también para este proyecto, indudablemente. Claro. O sea, cuando tú pegas un giro en tu vida profesional y tal, con una apuesta arriesgada como esta, de algo con tanta incertidumbre, con tanto coste económico que también tiene, y tanto tiempo sobre todo, porque esta semana, es que yo prácticamente esta semana no he hecho casi nada de niños, de casa, de tal, parece una tontería, pero gracias al eco que está teniendo el libro, a la acogida, pues te llaman ahora a todos los medios, estás aquí, estás allí, y todos esos momentos que yo soy el que aparezco, o el mismo viernes que en la presentación del libro, que estaré yo allí, pero es que si no fuera por ella no sería posible, es la verdad, es la realidad. Claro. Hay que tener un... Bueno, María José, ¿el que María José, perdona? Que hay que tener una combinación para complementarse un poquito. Ahora ha puesto Carlos un comentario que ha puesto ahí ahora debajo, José Luis Serrano del Águila, fue la persona que nos presentó, amigo mío y primo hermano de María José, y ha puesto debajo, solo os veo en pantallas, como diciendo, no, a ver si nos vemos. Acaba de poner el fully. Bueno, María José, mil gracias por estar con nosotros, por tener esta sorpresa en este programa con Edu, con tu marido, con tu media naranja. Y bueno, felicidades por la familia que habéis formado, que los nanos son encantadores. Y ya la has visto porque ya parece. Sí, además los vídeos que tenéis de humilde grandeza son además de preciosos, es un recuerdo familiar imborrable. Sí. ¿No?
yo los vídeos siempre al principio me daba cosa, porque yo mismo decía, que salgan de espalda, que no salgan, que tal. Y vi esa agencia, que fue con los que hicimos el primer vídeo, Javi y Álvaro me decían, Edu, no, ni te lo pienses. Si hay un hater de esto, alguien que dice cualquier cosa, él allá. Tu proyecto es como es, transparente, de frente, es algo emocional, ellos lo van a tener de recuerdo, como tú bien dices, Carlos, toda la vida. Y así lo hicimos y ya se lo pasan pipa. Bueno, hace un rato me han dicho y todo, papi, yo puedo salir. Digo, espérate. Espérate que hay muchos invitados. En el próximo que entremos con Carlos en Serantes Web, hacemos una versión peques. Pues cuando queráis. María José, muchas gracias. Buenas noches. Un beso. A ustedes, un besito. Adiós. Bueno, Edu, ya llegamos al final. Es verdad que hemos hablado del albiazul, pero sí que durante todo este programa ha estado presente aquí detrás esa camiseta. Sí. Esa camiseta que te regalé cuando me invitaste, me diste el honor de salir en el volumen 3, creo que fue, ¿no? Por la mediación también del maestro Maldonado, como decía antes, y que te mandé como un detalle y tal, primero porque es la del 03 que hemos hablado antes, ¿no? El modelo del 03 del 20 de diciembre, aquel trágico y a la misma vez mítico en el resultado, y porque es naranja, y como tú eres cordobés, pero valencianista, vives en Valencia y tal, pues hilando fino, digo, pues una naranja, para que te la puedas poner incluso para ir a ver al Valencia. ¿Viste el decano allí camuflado? Sí, además es un modelo que tiene todos los pueblos de la provincia de Huelva, una camiseta. Sí, los 80 municipios de la provincia junto con la capital los tiene ahí. Sí, una camiseta realmente preciosa. Sí. Edu, el viernes, 19:30 horas, Salón Chimeneas de la Casa Colón. Ahí es la cita. Sí, el viernes, además, súper ilusionado, porque la verdad que yo cuando empezamos con el libro y tal, yo pensaba, ostras, digo, el hecho de hacerlo me llenaba mucho. Pero ya luego, como nosotros todos los proveedores que tenemos son de Huelva capital y provincia, de todos los packs gastronómicos, todos los productos textiles, todo lo que tenemos en nuestra marca, porque creemos que debe ser así, un código ético autoimpuesto, que todo lo que el que compra un producto nuestro, hay una parte de beneficio que va a nosotros y el resto va a los proveedores. Y por hacerlo con una editorial de Huelva, con Pablo Editorial, hay una campaña que se llama Proleo, que está ahora creo que noviembre, diciembre, enero y febrero, que el Ayuntamiento de Huelva, todas las publicaciones que esas dos editoriales saquen, le ceden el espacio, nos han cedido lo que es Salón Chimenea, los medios técnicos, de visuales, o sea, agradecer al Ayuntamiento de Huelva también ese apoyo ahí, porque va a hacer que toda esta emoción y toda esta alegría de haber conseguido sacar el libro se concrete espero que uno de los días más felices de mi vida, con mis padres, con mis suegros, con mi mujer y mis niños, con tantos amigos, con mis hermanos y sobre todo con todo el recreativismo. Esta semana está siendo brutal porque le pides a la Federación de Peñas, oye, que quiero esto y tal, lo que te haga falta, y hablas con el TRAS, lo mismo, con el presidente, por ejemplo, con Sotomayor, con el consejero Antonio Macías Pichardo, es algo como, no sé, como reunir a la familia para comer en Navidad, pero a la familia albiazul en el mes de diciembre, en un sitio icónico y deseando que llegue ese día ya. Bueno, Edu, un placer enorme el haber podido hacer este programa contigo, porque la verdad que eres pasión pura y eso arrastra, Muchas gracias, Carlos. Ya deseando de que lo pongas en YouTube para verlo otra vez. Bueno, un abrazo muy grande, Edu. Buenas noches, felicidades y toda la suerte del mundo que seguro que la vas a tener. Muchas gracias, Carlos. Amigo, un abrazo. Un abrazo grande. Buenas noches, Edu. Bueno, pues hasta aquí el recorrido por este proyecto de humilde grandeza, la humilde grandeza de la albiazul, esta obra hecha desde el corazón por el coleccionista de camisetas del Real Club Recreativo de Huelva. Desde esa primera camiseta, del primer equipo fundado en España en 1889, hasta nuestros días, hasta la actualidad. Ese corazón azul y blanco entrañable hasta el actual. Larga vida al decano. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida. Buenas noches a todos.